Hola, buen día. Mi nombre es José Carlos García Flor del grado 91 y ahora vamos a hablar de los cuentos El oro mojado y El almohadón de plumas. Primero hablemos del oro pelado. La temática. La historia nos relata es la historia de un loro salvaje que fue domesticado y luego perdió el plumaje. La relación del título con el texto. La relación es que en el contenido del cuento, habla de la historia de un loro con hermoso plumaje que luego lo pierde por el encuentro de un tigre, donde al final se venga. La estructura. Inicio. Había una vez una bandada de loros donde un hombre le disparó a un loro centinela y se lo llevó a los hijos del patrón, donde ellos lo domesticaron. El clímax. En una tarde lluviosa, donde salió por fin el sol después de una lluvia de 5 días, el loro salió a celebrar el amanecer y se encontró con un tigre, el cual le quitó las plumas, lo hirió y el loro escapó y se fue al hueco de un tronco de eucalipto, el cual para él era su juego. El desenlace. El loro se fue con el hombre a cazar al tigre, el cual le quitó las plumas. El loro aprovechó que el patrón necesitaba una alfombra del tigre para la estufa. Las características del realismo y naturalismo en el texto. Realismo. Una tarde de lluvia salió por fin el sol después de 5 días de lluvia y tinta, tinitando de frío y de vergüenza. Naturalismo. Bandada de loros que vivían en el monte. Luego vamos a ver las partes del decálogo que se presentan en el cuento y por qué. La parte del decálogo es el 6 que dice, si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarlo. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Esta parte la podemos ver en el inicio del cuento que nos da a decir que dice, iban a comer choclos a la lacra y de tarde comían naranjas. Esta frase pues nos describe, esta frase nos da con exactitud la descripción de la circunstancia. Y, perfecto. Y ahora vamos con el cuento El almohadón de plumas. La temática. La temática del cuento se basa en la muerte inexplicable de Alicia. Su relación del título con el texto. La relación es que en el título dice el almohadón de plumas. Se relaciona con el contenido porque en el desenlace Jordan y la sirvienta descubren un parásito en la almohada de Alicia, la cual la mató. Su estructura es, inicio. Alicia y Jordan son recién casados, acabando de regresar de su luna de miel, el cual Alicia un día se enferma. Nudo o clímax. Alicia enferma. Alicia enferma. Jordan la lleva al médico el cual le dice que tiene una fuerte anemia, de la que no se sabe la causa de la enfermedad. Luego muere. Desenlace. La sirvienta y Jordan descubren el parásito, el cual es la causa de la muerte de Alicia. El realismo. El realismo podemos ver las escenas, ya que un ejemplo claro es cuando el médico va a ver a Alicia y le da un diagnóstico, el diagnóstico de una fuerte anemia. Esta es una de las escenas que se muestra en el cuento. Y otra descripción podemos ver del naturalismo. Las acciones de los personajes. Ejemplo, resopló Jordan. Esto en naturalismo podemos ver las acciones de los personajes pues dentro del cuento. Tenemos en cuenta que es un narrador omnisciente y su decálogo es el número 13, el cual dice, resiste cuando puedas a la imitación, pero imita si el flujo es demasiado fuerte, más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia.
Este decálogo hace referencia con el cuento porque en el transcurso del cuento vemos cómo se nota la personalidad del autor dentro de los personajes de la novela. Ya se ven en las acciones de los personajes, como por ejemplo Jordan, y en la manera en que le da el diagnóstico el doctor a Jordan y Alicia. Todo esto, pues dentro del cuento podemos ver la personalidad del autor. Perfecto. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.